Y uno se pregunta, ¿cuál es la cultura de la seguridad social en nuestra sociedad? ¿Cuál es la que impera? Porque de hecho, si estamos aquí tocando este tema, si tenemos normatividades, costumbres, ideas, planteamientos y enseñanzas, debe existir una cultura. La pregunta entonces siguiente es si la cultura que tenemos en la actualidad nos satisface, atiende de manera pertinente lo que se consideraría que debería ser para una sociedad la cultura de la seguridad social, o no. Esa es una reflexión pues que uno se hace pensando para esta moderación y aprovechando la presencia de quienes hoy estamos acá. En Colombia hoy nacen 1.750 niños, como nacen todos los días de este año. Esos niños nacen, esos bebés nacen con una expectativa de vida que está entre los 76 y los 80 años de edad. O sea, van a vivir muy posiblemente hasta finales de este siglo y algunos llegarán inclusive hasta el siglo próximo. Y uno reflexiona para esta charla, ¿cuál es la cultura de la seguridad social y de salud que quisiéramos que esos bebés tuvieran? ¿Y cómo estaríamos trabajando desde el Estado, o estarán trabajando quienes sucedan desde el Estado, esa cultura y ese proceso de formación de esos bebés en esa cultura? Un geriatra, gerontólogo tal vez, Rudy Westendorp, profesor holandés que tiene un centro de investigación en envejecimiento y vejez en Holanda, él divide el proceso de la vida de un ser humano como en 3 etapas y plantea una etapa de prevención, una etapa de vulnerabilidad y una etapa de dependencia. Esa sería otra aproximación para mirar estos temas. ¿Cómo deberíamos preparar esos bebés y cómo nos deberíamos continuar preparando nosotros y las generaciones que vienen detrás para esas etapas? ¿Qué herramientas requieren? ¿Qué instrumentos requieren para vivir una cultura de seguridad social y de salud mucho más sana y mucho más adecuada? Yo quisiera dejar esto aquí, hacer estas reflexiones y dejarlas simplemente en este punto por ahora y celebrar esta reunión, porque por lo menos yo, o para mí es la primera vez que estamos en un panel hablando de salud, de seguridad social con otros sectores sociales del país y del Estado, y me parece que eso es bien importante resaltar. Yo creo que ese es un primer paso en una aproximación distinta a una cultura de seguridad social mucho más integral, mucho más intersectorial y mucho más interdisciplinaria. Y quisiera resaltar eso en el día de hoy. Ahora, ya para la metodología del panel, yo quisiera solicitarles a cada uno de los panelistas unos 3 o 4 minutos de lo que hubieran reflexionado para esta reunión de hoy, para este panel. ¿Cuáles serían los planteamientos de cada uno de ustedes en esa intersectorialidad, particularmente a quienes vienen del Ministerio de Educación y de Trabajo, al doctor Miguel Ángel Cardoso y a la doctora Gloria Caicedo? ¿Perdón? B, me pasaron. La doctora Janet Guevara, del Ministerio de Educación. ¿Cuáles reflexiones desde cada uno de sus ministerios
ante la mesa o la Comisión Intersectorial de Salud tienen ustedes para trabajar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, muy buenos días, muchas gracias al señor ministro, al Ministerio de Salud por esta invitación. Quiero también presentar excusas por parte de la señora ministra del Trabajo, la doctora Griselda Llanes Restrepo Gallego, que por compromisos previamente adquiridos no nos pudo asistir, y comentarles frente a la reflexión que nos pide el doctor Galán antes de comenzar este importante panel. Pues desde el Ministerio del Trabajo consideramos que para nosotros es muy importante estos espacios de articulación, digamos estos escenarios, y un poco la expectativa y lo que queremos un poco empezar a trabajar en el marco de, digamos, de este panel. Lo que queremos avanzar en este tema, digamos, de conversatorios, precisamente cómo podemos generar una estrategia de seguridad social que sea cada vez más incluyente y que sea cada vez, por decirlo de alguna manera, más amigable y más cercana a todos los segmentos del trabajo, incluyendo el gran reto fundamental del que espero referirme más adelante, que es esos trabajadores informales que se encuentran por fuera de muchos de los mecanismos de seguridad social que el país ha buscado construir en los últimos años. Entonces creo que un poco la estrategia es cómo podemos eventualmente, en el marco de esta cultura de la seguridad social, empezar a generar sinergias entre los diferentes sectores para tener políticas más inclusivas, para garantizar, digamos, estos derechos, ya como bien lo hablaba el ministro Gaviria en su intervención, para toda la población, en aras de que estén muchísimo más cubiertos ante los diferentes riesgos. Gracias. Doctora Guevara. Gracias. Buenos días para todos. En nombre de la ministra de Educación también, quien por situaciones se encuentra fuera del país atendiendo actividades del sector educativo. Queremos contarles que para el Ministerio de Educación es muy importante hacer parte de la mesa intersectorial, pues nosotros tenemos la fortuna de como sector tener en nuestras instituciones educativas a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. También un número importante de maestros en el país, que si trabajáramos desde allí como lo venimos haciendo, desde los niños y los maestros, creo que podríamos realmente apropiar una cultura de la seguridad social desde nuestro sector. Y desde la escuela es el lugar donde podemos hacer que los niños, niñas, adolescentes empiecen, digamos, a tener esos primeros cuidados en su salud, y también empecemos a trabajar un poco en el desarrollo de que ellos comprendan qué debemos abonar para la vejez y qué debemos ahorrar y tener procesos económicos también. Entonces el sector educativo está muy comprometido con esta mesa intersectorial para desarrollar un trabajo articulado, y creo que tenemos un capital humano muy importante por donde podemos empezar a generar, apropiar y hacer cultura de la seguridad social. Muy bien. El doctor César Alfredo Parra es asesor de la viceministra de Cultura. No sé si alcanzó a oír la pregunta. Básicamente es, para este panel, ustedes cómo ven la participación del Ministerio de Cultura en el desarrollo de la cultura de la seguridad social. Buenos días. Buenos días. Sí, para nosotros definitivamente ha sido una herramienta muy importante para poder llegar a las comunidades en sus propias lenguas y poder manifestar y socializar no solamente los principios básicos de la seguridad social, sino todo un tema de derechos y deberes en torno a ella. Es una labor que hasta ahora estamos comenzando, pero que ya vemos o hemos recogido sus primeros frutos y hemos estado avanzando en el sentido de proponer ideas que puedan, a través de proyectos relacionados con conocimientos ancestrales, con medicina tradicional, poder iniciar todo un diálogo que nos permita afianzar esa cultura de la seguridad social en todo el territorio nacional, especialmente para nosotros en las comunidades. Ok.
Bueno, doctora Watson, yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta un poco más específica. O sea, desde la visión de ustedes, desde la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué actores o agentes principales considera, o en la experiencia de ustedes, repito, inciden en la fundamentación y en la formación de la cultura de la seguridad social? Muchas gracias. Creo que no podemos desviarnos del hecho fundamental que la salud es un producto del desarrollo de un constructo social también, y que involucra no solamente las instituciones, involucra principalmente la población, que al final del día es el producto de su buena o su mala salud, y en la cual todas las instituciones y los actores sociales tienen un rol determinante. Para la Organización Panamericana de la Salud, el tema de seguridad social es un tema también de protección social para todos, en un marco de derecho y un marco de un bien adquirido bajo ese derecho, pero que implica las obligaciones de deberes y responsabilidades por parte del proveedor y por parte del usuario del servicio. Cada vez vivimos un mundo más diversificado, en las cuales también tenemos que reconocer los cambios y las circunstancias que ha mencionado el ministro anteriormente, pero también tenemos que pensar en modelos alternativos que no necesariamente se mantienen dentro del marco de los tres pilares principales de la seguridad social: el contributivo, el obligatorio, perdón, el subsidiario y el solidario, sino cuáles son las nuevas variables dentro de la sociedad que demandan nuevas visiones de esta protección. Por ejemplo, el tema de los migrantes en salud, y que es todavía una agenda abierta por definir y discutir. El otro punto sobre esto, doctor, es el tema de la diversidad. Uno de los principales problemas alrededor de la cobertura en aseguramiento, y en la cual yo reafirmo lo que ha dicho el ministro, su aseguramiento con el 98%, pero que se concentra en el reto alrededor del tema del acceso real al servicio con equidad y con calidad, reconociendo la diversidad, las diferencias demográficas, las diferencias territoriales y obviamente dentro del marco del derecho de la igualdad de la atención independientemente de su diversidad social y económica. Ese es el marco que apoya y reconoce la organización. Si no logramos avanzar en ese sentido, es muy poco probable que nuestros Estados miembros puedan alcanzar la meta 3 de los ODS dentro de la Agenda del 2030. Y ese es uno de los principales pilares que va llevando la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en esta discusión alrededor de cobertura universal. Doctora Watson, yo quiero aprovechar para seguir con una pregunta más específica con usted. Digamos que, y es desde un marco pues muy general, pero hay una discusión a nivel nacional e internacional sobre la definición de salud. Y yo creo que eso sin duda marca o genera una cultura a partir de lo que definamos. Y la discusión está en si la definición que existe de la Organización Mundial de la Salud desde 1948, que como usted bien sabe y los asistentes también, habla del completo bienestar físico, mental y social de un individuo, y que tiene críticas en el sentido de que no es fácil medir, por no decir que es imposible medir a la luz de el desarrollo de las enfermedades, o más el desarrollo no, sino la presencia de enfermedades crónicas. Entonces, digamos, se cuestiona además si esa definición contribuye de alguna manera a una medicalización de la salud, o contribuye a una cultura de la enfermedad más que una cultura de la salud. Y se propone cambiarla por una definición que plantea la salud como la capacidad de personas y comunidades de gestionar y autogestionar los riesgos físicos, mentales y sociales que la vida nos da y que la vida nos genera.
¿Usted qué opinión tiene sobre ese tema? ¿Valdría la pena eso? ¿Cambiaría la cultura? ¿La cambiaría en la dirección de pensar más en el cuidado de la salud que en la enfermedad? En principio, doctor, como usted bien sabe, el tema de salud no debe partir del análisis de enfermedad. La enfermedad es el producto de la falla en el tema de la consecución y el logro de la salud. Pero la salud tiene que ser una inversión desde el periodo preconcepcional. ¿Cómo realmente esa cultura ciudadana contribuye a desarrollar poblaciones con conciencia de salud? Si no logramos fortalecer las acciones de promoción, de prevención, si no logramos consolidar las intervenciones en el marco de la atención primaria, como establece el concepto original, y que desde su concepción en 1948 ya menciona el derecho fundamental de la salud y menciona también el acceso a los servicios de la mejor calidad posible dentro de la disponibilidad. Nosotros no podemos comparar la situación de salud de nuestros países con los países desarrollados en Europa, por ejemplo. Son otros niveles. Eso no quiere decir que no tengamos el mismo derecho. Pero si un individuo no asume desde un inicio, no solamente como individuo, sino como familia, como comunidad y como sociedad, su responsabilidad en producir salud, continuaremos con esa visión medicalizada que se sostiene y se sustenta en los modelos de prestación de servicios que multiplica esa visión. Siempre hablamos del tema de gobernabilidad y hablamos también del tema de empoderamiento de la comunidad. ¿Cuál es mi rol frente a la producción social de salud? Y no puede ser tampoco, como he dicho en múltiples ocasiones y el mismo ministro, de que sigamos pensando que la salud es el producto de la gestión de un Ministerio de Salud. La salud es el producto de toditos los que estamos aquí. Si no reconocemos el tema y el peso que tiene las inequidades sociales en salud y esas diferencias que marcan el futuro y calidad de vida de un individuo, difícilmente podremos resolverlo. Sabemos que los hijos de madres en educación tienen menos probabilidad de sobrevivir los primeros 5 años de vida, que es frecuente en nuestras sociedades. Tenemos todos los indicadores, la evidencia que nos dicen por qué la salud tiene que ser un abordaje multisectorial, multifactorial y determinado por todas esas variables sociales y condicionantes sociales de salud en nuestra sociedad. Es muy difícil que podamos hablar de un concepto fijo, inamovible y intransigente. La salud tiene que evolucionar frente a la evolución misma de la visión de la salud como un producto social. En 1948, como usted sabe, nuestro principal problema era reducir la mortalidad y la morbilidad por causas prevenibles. Y sí lo logramos, pero aún no tenemos una salud perfecta. Todavía el concepto que ha evolucionado, porque el concepto ha evolucionado y tenemos variantes diferentes al respecto, cada día tiene que reconocer más la influencia, el impacto que tienen los factores sociales dentro de ese tema que llamamos salud. No es simplemente la enfermedad lamentablemente es el fracaso del sector salud y el fracaso de la sociedad. Y no veamos sobre eso también que hay problemas de enfermedad que no podemos evitar, que son congénitas, que son determinados por las circunstancias hereditarias y que reclaman la necesidad de la atención hospitalaria. Pero el 80% de nuestros problemas de salud no se resuelven ahí. Y son producto de la sociedad, son producto de nuestras prácticas, de nuestras costumbres, de nuestros riesgos creados dentro de la sociedad incluso, de nuestros hábitos y que pueden ser modificados y pueden ser impactados a través del concurso de los que están en esta comisión intersectorial. Y yo creo que la Comisión Intersectorial de Colombia es un aporte importante al enfoque de una nueva posición y reconocimiento frente al tema de la respuesta de salud colectiva por parte de la sociedad con responsabilidad del Estado y institucional. Muchas gracias, ministro. Voy a aprovechar
la respuesta de la doctora Watson para preguntarle a usted, los seres humanos cuidamos a nuestra vaquita, nuestra bicicleta, la moto, la casa, es decir, cuidamos nuestros activos, inclusive los aseguramos. ¿Qué es lo que impide que veamos a la salud como nuestro activo más preciado, como nuestro activo más valioso como seres humanos y podamos comportarnos de una manera semejante de cuidarlo como cuidamos esos otros activos, o inclusive mucho más? Una pregunta muy difícil, Augusto, ¿no? Hace poquito vi una foto, Congreso de Cardiología Europeo, una foto de un hotel, seguramente uno de esos grandes hoteles donde se reúnen los cardiólogos a predicar hábitos de vida saludable a toda la población. Yo he asistido a eso, es como cardiólogo, sí. Y Los había una conozco. escalera eléctrica llena de cardiólogos y ninguno subía por la escalera, ¿no? Hecha ella Cierto. atrás, ¿no? Y vaya, mire lo que comen. Exacto. Y seguramente salían de la conferencia a decir que había que hacer ejercicio y cosas como esas, ¿no? Es difícil cambiar el comportamiento. Y en el fondo es una pregunta muy compleja sobre la forma como los seres humanos tomamos decisiones, ¿no? Y en el fondo, cada quien de pronto piensa que eso que predica no lo tiene que practicar porque tiene acerca de su propia salud una suerte de optimismo, de que en el fondo yo nunca me voy a ver afectado. Es difícil y eso es lo que hace difícil reuniones como estas, que en el fondo apuntan, así sea en el margen, así sea un poquito, a cambiar el comportamiento de todos. Déjeme aprovecho rápidamente, Augusto, hago una reflexión sobre una frase que dice Gina, cuando dice que la salud se construye socialmente. Y yo creo que podemos encontrar dos tipos de determinantes sociales de la salud. Uno, los más complejos, la desigualdad, por ejemplo. La salud es como una esponja que absorbe esas desigualdades sociales y las refleja, todas se las chupa. Y el sistema de salud y quienes diseñamos políticas públicas de salud, en el fondo tenemos que lidiar con las consecuencias de esos males sociales que de alguna manera trascienden a lo que hace el sistema de salud. Esas son unas, los determinantes sociales asociados a nuestros males de la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, las brechas regionales y demás. Pero hay otros que no se asocian a eso y que tal vez es donde queremos hacer énfasis hoy, y son los que tienen que ver con las normas sociales. Retomando tu ejemplo, Augusto, ustedes todos han pasado por la circunvalar al frente de la Universidad Distrital. Ahí hay un puente peatonal. Sí. ¿Quién lo usa? Nadie. Hay una norma social que lleva de alguna manera a un comportamiento que es irracional de no pasar un minuto más subiendo el puente. Mira un tema cultural tan complejo en nuestra sociedad que está poniendo en juego la sostenibilidad del transporte público, son los colados de Transmilenio. También están poniendo en juego su salud. Imagínense que nosotros tuviéramos una enfermedad transmisible que matara a 7.000 personas al año. Estaría la sociedad con los pelos de punta. Pues hoy tenemos un accidente de tránsito, temas relacionados con comportamiento, en últimos, 7.000 muertes al año. Y es ahí donde queremos hacer esta reflexión en un día como hoy. En accidentes de tránsito, en el uso del transporte público, en comportamientos aparentemente rutinarios, cotidianos, nimios, como utilizar un puente peatonal, lograr crear esa conciencia de cuidar la propia salud, cuidar la propia vida y de alguna manera de esa forma aportarle colectivamente a la sostenibilidad de los sistemas de salud. Pero no es fácil, volvamos a la imagen de los cardiólogos en la escalera eléctrica, cambiar esos comportamientos, Augusto, desafortunadamente. Por eso, este tipo de esfuerzos de generación de conciencia tienen que ser reiterados, repetidos, no pueden ser un día solamente. Y tienen que involucrar, por supuesto, a todos los sectores. Este es un esfuerzo intersectorial, pero a toda la sociedad también.
Ustedes en el sector educativo juegan un papel fundamental. Pero los padres de familia, las comunidades lo hacen igualmente. Esto no es un asunto fácil, ¿no? Y es de todos, sin lugar a dudas. Y yo quiero aprovechar estas respuestas, doctor Cardoso, para preguntarle algo más específico sobre el tema del empresariado y de la salud. Uno, desde el sector salud, lo que ve sobre los empresarios colombianos es que están muy, por una parte, muy centrados en el tema de la educación. Vamos, para ellos la educación es un tema importantísimo. Habla uno con empresarios por la educación y resulta que en responsabilidad social el empresariado colombiano gasta al año más de 500.000 millones de pesos en proyectos, escuelas y demás, en el tema educativo. Y el sector salud lo ven más como el Estado que tiene que cumplir una labor y nosotros, pues nuestra responsabilidad va en pagar unas cotizaciones y no más allá. Esa es la percepción, de pronto es errada, seguramente habrá empresarios muy distintos a lo que yo describo. Y sin lugar a dudas el tema educativo es muy importante, pero no hemos podido transmitir el mensaje al empresariado colombiano de que tener sus poblaciones sanas es importante, inclusive por la visión utilitarista simplemente de la productividad. Con mayor bienestar, mejor salud, son poblaciones. Ahí hay todo un tema de entornos saludables y entornos saludables en el trabajo. Ustedes desde el ministerio, ¿cómo ven eso? ¿Vienen trabajando en eso? ¿La visión que nosotros tenemos sobre el empresariado es errada? En fin, ¿ustedes qué piensan de eso? Bueno, otra pregunta bastante compleja. Yo haría la aproximación desde varios puntos. El primero es hablar de cierta manera de la heterogeneidad del sector empresarial colombiano. Cuando nosotros hablamos de estas empresas, por ejemplo, las que usted mencionaba, doctor Galán, que están en Colombianos por la Educación, y en general, digamos, las empresas que le invierten un poco a los temas de responsabilidad social, pues estamos hablando de no más del 15% del total del tejido empresarial del país. Las verdaderas, digamos, las empresas, digamos, el gran universo empresarial de Colombia son pequeñas y medianas empresas, en donde muchas veces el gran reto es que todos los temas de política, por ejemplo, los sistemas de gestión de la seguridad social en el trabajo, la política de seguridad, de riesgos laborales en el trabajo, todo ese tipo de iniciativas que obviamente se diseñan y se construyen pensando, digamos, en unos colectivos que pueden implementarlas, muchas veces a estas pequeñas empresas que inclusive ni siquiera muchas veces son formales, ni laboral ni empresarialmente, pues les queda muy difícil poder implementarlas, digamos, en el nicho de sus organizaciones. El segundo punto, digamos, frente a este tema, y pues es un poco, digamos, lo que el Ministerio ha venido trabajando, sobre todo en los temas de seguridad, de riesgos laborales y de hábitos de vida, digamos, para la población trabajadora, pues es precisamente, digamos, esta implementación de estas políticas en este momento, más o menos el sistema de gestión de calidad en la seguridad social en el trabajo, que salió más o menos en el 2013, si no me equivoco, lo han implementado alrededor de 800.000 empresas, en algún grado. Hay unas 100.000 empresas que ya tienen un avance bastante importante, pero unas 800.000 empresas pues todavía están, están empezando a implementar y creemos que eso es un avance importante. Sin embargo, pues vuelvo a repetir mi primer argumento. Estamos hablando de un país donde me atrevería a decir que 1,5 millones de empresas son informales, digamos, tanto laboral como empresarialmente. Esas empresas precisamente donde seguramente no tienen esos hábitos de cultura saludable, donde no implementan los sistemas de seguridad del trabajo,
pues son, digamos, estas empresas a las que hay que llegar, y seguramente a través de escenarios como estos de la cultura de la seguridad social es la mejor manera de concientizar, digamos, a estas empresas y a sus trabajadores a desarrollar hábitos de vida saludable en los entornos laborales. Y tercero, yo creo que para las empresas ya se está convirtiendo en un tema muy importante los temas de salud en el trabajo. Sería muy bueno también aquí tener al Ministerio de Comercio para que nos contara también su percepción, pero acá hay un tema que ha venido escalando y se está convirtiendo en un problema muy importante para las empresas, y es el tema de estabilidad laboral reforzada. Y eso está muy asociado con los temas, pues primero, digamos, de prevención en salud, y también, digamos, de hábitos de vida saludable en los entornos laborales. Y digamos que lo que uno sabe y considera, y un poco la reflexión que usted hace, doctor Galán, que me parece muy oportuna, y es que eventualmente el recurso humano es, diría yo, el capital más importante que tienen las empresas para mejorar su productividad, y por lo tanto las inversiones en recurso humano en todas las líneas, tanto educativas como salud, como en protección social, todas las líneas de inversión que uno pueda hacer sobre el recurso humano, estoy absolutamente seguro que van a traer más réditos en productividad y competitividad de las empresas. Pero esta relación, que debería ser muy obvia para todos, muchas veces no es tan clara, pero ya cuando los problemas del recurso humano empiezan a repercutir, ya no de manera, digamos, por decirlo así, un poco más teórica, sino ya de manera más directa, más práctica, en la sostenibilidad de las empresas a través de escenarios como el de estabilidad laboral reforzada, es que empiezan a preocuparse un poco más sobre no solo cómo solucionar un problema de un stock hoy del trabajador que se enferma y que por lo tanto, digamos, tiene esta protección en el trabajo, sino cómo prevenir ese tipo de incidencia futuro para que obviamente podamos tener empresas sostenibles. Siempre vamos a terminar hablando, digamos, desde una disyuntiva entre cómo podemos hacer para mejorar la protección social y las herramientas para el manejo de riesgos de todos los trabajadores, en general de toda la población, versus cómo compatibilizamos eso con unos temas de sostenibilidad, con unos temas de productividad, con un tema de costos para las empresas, que normalmente, digamos, lo colocan y siempre lo señalan como un escenario de alto riesgo para el desarrollo de las mismas. Entonces creo que ahí hay un escenario importante sobre el cual hay que generar una discusión, y considero que a través de escenarios de cultura de la seguridad social es muy importante. Yo me tomo un minuto para decir un tema adicional sobre el cual mencionaba el ministro Gaviria en su intervención, que hablaba un poco de los escenarios sobre hablaba en particular de las cajas de compensación familiar y de su rol importante que cumplen en el sistema de salud. Y yo creo que eso es otra discusión que tiene que presentarse el país, y es precisamente cuál es el rol, por ejemplo, que cumplen nuestros diferentes actores que participan en la seguridad social, y precisamente también ese rol solidario que hablaba el ministro Gaviria en la sociedad, y que sencillamente, digamos, la solución, por ejemplo, para producir mayor formalidad no puede estar atada de una reducción, por decirlo así, de un brochazo de los costos no laborales, sino hay que pensar cuáles son los servicios que están financiando esos costos y cuál debería ser la opción para que esos servicios se siguieran prestando, porque no podemos pretender sencillamente que se van a suprimir y que con eso, digamos, vamos a solucionar unos problemas de acceso de la población a la seguridad social. Y aquí entra un elemento muy importante, y es que la seguridad social, por lo menos para el mundo del trabajo, es una proxy de la calidad del empleo. Un trabajador que tenga seguridad social es muy probablemente un trabajador que tenga mejores condiciones laborales que un trabajador que no las tenga, en todos los sentidos, en términos de dotación, en términos de puesto de trabajo, en términos de derechos laborales y dignificación laboral. Entonces, para nosotros también es importante pensar en cómo la formalización también es un paso para mejorar la calidad del empleo en el país. Muy bien, gracias. Doctora Guevara,
Y esta es una pregunta que también va para el ministro Gaviria y para la doctora Watson, que quisiera oír como comentario en ese sentido, pero es muy específica para el Ministerio de Educación. Los profesionales de la salud son fundamentales en el desarrollo de una cultura de la seguridad social y de la salud. Son claves. Y en el sector salud tenemos inquietudes sobre el tema de recursos humanos para el sector salud. Y el proceso de formación es una de las inquietudes, la pertinencia de los perfiles, la proliferación de especialidades y subespecialidades. Tuve la oportunidad de estar en Holanda hace 20 días, un mes, y hablando con el decano de la Universidad de Maastricht, le preguntaba cuántas especialidades tenían ellos allá. Y me mencionó 35 especialidades. Y cuando me preguntó sobre nuestra situación en Colombia en esa materia, pues me tocó responderle que los códigos iban como entre 150 y 160 códigos de especialidades y subespecialidades. Hay en el sector salud personas que pensamos, me incluyo, que la formación del recurso humano pertinente para el sistema de salud colombiano no se está dando. Entendemos la autonomía universitaria, pero ¿cómo vamos a trabajar los sectores de salud y educación para solucionar esto? Ok. Bueno, es importante saber que desde educación superior y desde la formación para las nuevas personas que van a ingresar al sistema de salud, pues tenemos que hacer una apuesta importante. Yo creo que las facultades tienen que desarrollar, digamos, este tipo de estrategias y nosotros desde educación superior tendríamos que poder mejorar, digamos, todo lo que es la articulación con las facultades de educación y de salud. Esto sería en el tema de educación superior. Nosotros trabajamos, digamos, el tema de la cultura de la seguridad social desde preescolar, básica y media, que es distinto a la educación superior. Ahí trabajaríamos nosotros, que es donde más hemos desarrollado actividades que tienden a apostar a la cultura de la seguridad social. En ese sentido nosotros trabajamos y creemos en la propuesta de que es desde las competencias ciudadanas de donde el sector de educación tiene que trabajar fuertemente con los estudiantes y los docentes. Desde allí nosotros haríamos y hemos venido desarrollando estrategias en temas del ahorro, de la seguridad social y también en la promoción de estilos de vida saludable. Creemos que si los niños tienen esas capacidades de poder tomar decisiones en su salud, en su alimentación y una alimentación adecuada, pero si además también pueden desarrollar actividad física permanente, pues vamos a tener, digamos, unos aspectos en prevención desde los niños. O sea, los hábitos de vida saludables son fundamentales, la actividad física también y debe estar incorporada desde la escuela. Y es desde esa propuesta donde nosotros venimos desarrollando, digamos, actividades como sector, con las entidades territoriales, con las instituciones educativas y desde dos propuestas específicas. Una es los estilos de vida saludable y la otra esto es una nueva propuesta del desarrollo en economía y en finanzas con los niños desde los currículos. Muy bien, ministro, por favor. Trato de responder puntualmente la pregunta sobre esta proliferación de denominaciones de especialidades médicas. Aquí está Luis Carlos, hemos trabajado en el tema. Yo diría lo siguiente, y así es como veo que se está delineando la política pública. En educación médica de pregrado, sobre todo hacer un énfasis en los temas de calidad, más que en los temas de pertinencia, porque yo creo que es muy difícil en educación de pregrado, con programas de medicina, odontología y demás, nosotros empezar a hacer apuestas de pertinencia sin violar
la autonomía universitaria. Pero en el tema de las especialidades yo creo que es un tema distinto y claramente en Colombia estamos en un equilibrio que es perverso con esa proliferación de especialidades. Una buena noticia es que hay un acuerdo ya de autorregulación construido en ASCOFAME, en la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, para reducir esas 150, no a las holandesas que eran ¿cuántas? 30 y pico. 35, sí. Sino a 70, si mal no recuerdo, Luis Carlos. Y que ya nosotros trabajemos en el ministerio según el mandato de la 1438, con ese esfuerzo autorregulatorio que se podría convertir en una guía regulatoria al mismo tiempo. Lo que hemos venido haciendo en los últimos años con mucha dificultad, con fricciones y problemas, es no aumentando ese número ya de 150 más. Esto es negando programas que ahondan la locura de ser casi el país del mundo donde hay más especialidades. ¿Por qué? Porque eso en el fondo se traduce tarde o temprano en problemas operativos y financieros para el sistema de salud. 4, 5, 6 especialistas en una subespecialidad que claramente no dan abasto, que termina convirtiéndose en una captura de rentas del Sistema General de Seguridad Social en salud y que no le aporta a la salud de la población. Celebro en todo caso este acuerdo también de autorregulación, esta conciencia plena de los decanos de medicina, de que por muchas razones fuimos moviéndonos a esa proliferación excesiva, sin duda, de especialidades médicas en nuestro país. La doctora Watson tiene algo que comentar. Me gustaría, digamos, experiencias internacionales, ustedes, ¿qué ven en ese sentido, digamos, y cuál es la diferencia con respecto a cómo en Colombia hemos venido trabajando? Bueno, ya me puso una situación difícil, Doc, porque nosotros procuramos no hacer comparaciones entre países. Cada realidad es muy diferente y las circunstancias y la misma historia del desarrollo de los modelos no son comparables. La prudencia. Claro, el moderador puede darse esos lujos. Efectivamente, pero es como que yo le pido a usted, compáreme entre antes de la ley 100 y después de la ley 100, ¿no? Que en lo personal, como le digo, pienso que es una ley buena en su concepto, con sus problemas en la interpretación, porque lo hemos usado todos los países además. Y en ese contexto vuelvo a referirme al tema de la cobertura universal. Para la organización el tema de cobertura universal no puede ser discutido fuera del enfoque de la relevancia y la importancia que tiene el tema de los recursos humanos y las competencias necesarias para asegurarlos. Usted recordará, y algunos de los que estamos aquí desde hace muchos años, 30, 40 años, la famosa conversación y discusión alrededor de la integración docente asistencial. Yo regreso a la pregunta al auditorio. ¿Realmente consideramos que hoy tenemos o hemos logrado esa integración docente asistencial que hace coherente la formación del recurso humano en todos sus niveles, con las competencias, con las aptitudes y con las actitudes que necesita el modelo de atención de salud y el sistema de salud? Eso por un lado. Y pregunto también si esta múltiple lista de especialidades, subespecialidades y en algunos casos supraespecialidades que existen y hay disponibles, responde a qué porcentaje de demanda y necesidad de la población. Si partimos de los análisis que tenemos de demandas y oferta de servicios y necesidades en todos nuestros países de la región, el 80% de los problemas de salud para el cual se demanda servicio se resuelve a nivel de la atención primaria, donde tenemos en algunos casos menos cobertura y donde tenemos menos disposición de esas competencias, aún en las especialidades básicas, porque siguen concentradas en las zonas urbanas, en las zonas con mayor capacidad económica, en las zonas de mayor complejidad tecnológica. Entonces volvemos a lo que decía el ministro, ¿hay equidad dentro de esto? ¿Es realmente la formación que se está realizando responde a esa visión y ese concepto de acceso de cobertura universal y responde al tema de equidad dentro de la diversidad de la población?
No podemos hablar de cobertura si no consideramos las necesidades del recurso humano, pero también la escuela de formación de recursos humanos y la academia requiere hacer un análisis profundo y crítico si lo que estoy formando es lo que se necesita para la atención general de la población y que responda también a las expectativas de esa población y que tome en cuenta la diversidad, porque nuestras poblaciones indígenas, muchos de los varones jamás van a dejar que un hombre le haga un control prenatal a su esposa. Y sin embargo, ubicamos hombres en territorios indígenas sin tomar en cuenta esos elementos antropológicos y culturales que deben ser considerados incluso en la distribución del recurso humano. Por eso es que la salud, como usted sabe, es tan multifactorial, tan intersectorial y tan compleja, porque no tenemos una sola fórmula para todo, pero sí reconocemos por parte de la organización que sin debida disponibilidad de competencia y recursos humanos jamás vamos a alcanzar la meta del 2030. Y hay suficientes buenas prácticas que sustentan eso. Si no, miremos el ejemplo de Finlandia, de hace 40 años, y la modificación de políticas públicas sobre la base de extender ese servicio de atención de salud comunitaria con las competencias necesarias para resolver en ese nivel, contener los costos y hacer más efectivo la prestación de servicio. Muchas gracias, doctora Watson. Usted contestó lo que yo quería que contestara. Muchas gracias. Y eso me abre la oportunidad de una pregunta para el ministro. El modelo integral de atención en salud que se ha planteado es un cambio de la cultura de la seguridad social en Colombia. Y uno justamente ve con inquietud el reto de los recursos humanos para implementar ese modelo. Y creo que esta pregunta va en la dirección de lo que la doctora Watson acaba de decir. O sea, si vamos a implementar un modelo de atención en salud como el que está planteado, centrado en las personas, en las comunidades, en determinantes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer con ese recurso humano que necesitamos? El 50% de los médicos, por hablar de los médicos sin tocar el tema de enfermería, en Canadá y en varios países de Europa, yo puedo comparar, doctora Watson, es como una ventaja que tengo, el 50% son médicos de familia o médicos generalistas, con 2 años de posgrado, 3 años de posgrado después de el pregrado. Indicaría, ministro, que hacia allá nos deberíamos orientar. ¿Usted cómo ve ese tema? Simplemente una anotación, solo un candidato presidencial plantea específicamente ese tema, no estoy haciendo propaganda, pero me parece que 2.000 médicos de familia en 4 años, ante las necesidades, pues no parecería mucho. Entonces, ¿cómo deberíamos avanzar en esa materia de recursos humanos para el MIAS? No. Yo creo, Augusto, que eso es lo que nos está mostrando, es que el proceso de implementación ideal, digamos ideal, de MIAS tiene que ser lento necesariamente. Vamos a necesitar más médicos familiares, pero hoy en día no solamente no los tenemos, sino no tenemos las capacidades para formarlos tampoco. Y por eso esa cifra que incluso es optimista de formar cientos en un plazo apretado. Eso es lo que nos refuerza la urgencia de empezar a hacer esta tarea, pero también la convicción de que tenemos que hacerla por ahora con lo que tenemos, y lo que tenemos son los médicos generales, a los que por muchas razones, no solamente el sistema, sino también la sociedad ha venido relegando a un papel muy, lo digo 3 veces, secundario. No tenemos alternativa hoy en día que trabajar el MIAS con los médicos generales que han sido formados en los últimos 10 años. Muchas gracias. Pues yo creo que el punto ahí, doctora Guevara,
digamos, y muy respetuosamente un mensaje al Ministerio de Educación, está ahí muy central. Hay una gran inquietud desde el sector salud sobre el tema de los recursos humanos, sobre las necesidades que tenemos en los recursos humanos, y sobre la pertinencia en los perfiles ante lo que tenemos de reto de implementar un nuevo modelo integral de atención en salud. Y definitivamente necesitamos la colaboración del Ministerio de Educación. Y nos parece que este escenario de la Comisión Intersectorial es un muy buen escenario que contribuya junto con las asociaciones científicas, ASCOFAME y pues por supuesto a nuestro modo de ver con el liderazgo en la gestión del recurso humano del Ministerio de Salud. No estoy hablando de la formación ni estoy hablando de que el Ministerio de Salud se meta en la malla curricular de las universidades, pero sí que el Ministerio de Salud tenga un rol y un papel de liderazgo en la gestión de ese recurso humano, en el estudio de mercado, en la distribución del recurso humano en el territorio, en el tema laboral del recurso humano y las condiciones laborales del recurso humano. Pero en el proceso de formación hay una preocupación muy grande en el sector salud sobre eso. Ministro, yo creo que ya es como la última pregunta. Es que yo sí no puedo perder la oportunidad de tocar públicamente este tema con usted. Lo hemos hablado en privado en alguna vez, en alguna ocasión, pero… Y me parece que de alguna manera impregna una cultura dentro de la forma como trabajamos en el sector salud. Y no solamente en Colombia, sino en Occidente. Norbert Elias, que es un sociólogo, en su libro La soledad de los moribundos dice: hoy morimos más limpios pero más solos. Y es una frase fuerte, pero es una frase cierta. El 70% de la población en Occidente quiere morir en su casa, rodeado de su familia, quiere despedirse, quiere pedir perdón, quiere dar las gracias, pero el 70% muere en un hospital, en una unidad de cuidado intensivo, muy limpio, pero muy solo. Usted ha tocado el tema, ministro. Uno ve mucho sufrimiento por cuenta del tabú que representa la muerte y hablar de la muerte. Y hablarla desde el sector salud. Yo debo decir que quizás los menos preparados para tratar el tema de la muerte, porque nunca nos formaron para ello, somos los médicos. Y como sociedad, yo quisiera oír de usted qué deberíamos hacer como sector salud y como sociedad. Este es un tema complejo, sin lugar a dudas, pero que toca temas centrales de la cultura de la seguridad social, sobre los cuales nunca se habla, pero están ahí, presionando al sistema, presionando a los médicos, presionando a las familias y causando mucho sufrimiento porque no lo sabemos manejar. ¿Cuál es su opinión? ¿Y qué planteamientos podríamos tener desde el sector? Una pregunta muy difícil. Vladimir Nabokov fue uno de los grandes estilistas literarios del siglo XX. Salió de Rusia después de la Revolución Rusa por allá, en la primera década del siglo anterior, vivió unos años en Alemania y después se dedicó a dos actividades en los Estados Unidos, donde vivió y escribió mucho tiempo. Una era coleccionar mariposas y la otra era escribir novelas. Una vez le leí que para ese tipo de preguntas a Augusto él tenía una exigencia, Vladimir Nabokov: si usted me va a hacer una pregunta difícil, me la manda por escrito 2 semanas por anticipado. En este caso, ahora Augusto me insinuó que me iba a hacer esa pregunta, entonces yo tenía, afortunadamente venía medio preparado, ¿no? Porque en este librito tengo algunas reflexiones que simplemente quisiera compartir con eso.
Y tiene que ver con la cultura, tal vez con la excesiva medicalización de la muerte en nuestras sociedades. Voy a hacer simplemente 2 citas. Hay una muy importante, tal vez de 2 personas que escribieron un libro urgente sobre este tema, necesario tal vez para muchos profesionales de la salud y para que estamos inmersos en estos debates. Daniel Kahneman, que es un filósofo y un cirujano cardiovascular, Sherwin Nuland, escribieron un libro reciente con el título urgente, repito, insisto, de cómo morimos, y dicen lo siguiente: lo mejor que podemos hacer en muchos casos, especialmente en las personas más ancianas y frágiles, es extender la vida por un periodo relativamente corto a un costo considerable y con frecuencia causando un enorme sufrimiento a la persona en cuestión. Una frase que se ha repetido muchas veces y que es una verdad insoslayable en todos los sistemas de salud. A otro médico que tiene una columna muy interesante en la revista British Medical Journal, Richard Smith, que reflexiona urgente y constantemente sobre este tema y dice lo siguiente: las enfermedades de los más viejos no tienen cura, no nos hagamos ilusiones. Incluso si la tienen, serían reemplazadas por otras posiblemente más terribles. ¿Es progreso, me pregunto, curar el cáncer para que la gente pueda morir lentamente de Alzheimer? Una pregunta difícil, ¿no? Ante esas 2 preguntas urgentes, yo quiero simplemente leerles mi reflexión personal. Lo peor de la vida es que la peor parte viene al final, escribió con resignación trágica el filósofo inglés Michael Oakeshott. Pero una conversación franca sobre la muerte, sobre nuestra finitud y nuestros deseos al fin de la vida, puede aliviar este destino trágico, aliviarlo al menos. Este libro, así termino, aspira a eso, a ayudarnos a echar nuestro cuento, a contar nuestra historia y a prepararnos para la muerte. La vida examinada, ese imperativo socrático bajo el cual muchos hemos tratado de vivir, necesita también una reflexión en voz alta sobre el final, sobre la muerte, que todo lo acaba, pero que al mismo tiempo engrandece todo lo vivido. Entonces de eso se trata, y esa es la invitación que aprovecho, Augusto, a tener esa conversación y ese examen sobre nuestro destino. Bueno, muchas gracias, ministro. Siquiera no estaba preparado para la respuesta. Bueno, creo que termina este panel. Muchas gracias. Yo creo que ahí hay el potencial muy grande de un trabajo intersectorial. Es lo que yo quisiera destacar de este panel, del trabajo que se viene para adelante y de ir fortaleciendo más esa comisión intersectorial del sector, que es muy necesaria sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias a todos.